Les importaba la ganancia, la retribución de la retórica. Muchos de ellos se hacían ricos. Hoy lo que te digo, no es una exageración de los estudiosos. Se hacían ricos. Se hacían ricos. Y como la gente, el dinero es muy necesario. Yo no creo que haya alguien aquí que diga que no. Es muy necesario. Pero a veces nuestro corazón se corrompe y no nos damos cuenta. Y a veces buscamos primeramente lo material. Y empezamos a desviarnos o empezamos mal. ¿Cuál era el propósito de este pasaje de Corintios? Y Dios puede hacer que toda gracia económica abunde en nosotros o para nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Mas no era el propósito de estos falsos maestros. Estaban buscando el beneficio, el dinero. No estaban buscando que el Señor fuera exaltado. Segunda de Crónicas 31:10. Segunda de Crónicas 31:10. Dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo: desde que se comenzaron, fíjate lo que dice la palabra de Dios, desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, ¿sabes qué sucedía? No se estaban llevando las ofrendas a la casa de Dios. La gente estaba endurecida. Desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho. ¿Tú crees que por un acto tan sencillo puede haber abundancia? Amén. ¿Por qué? Porque lo creo, porque es la palabra de Dios. Y Dios no miente. No voy a hablar de eso, pero aquellas personas que no han podido vivir de esta manera, examínense por qué no. Porque la ofrenda, tu ofrenda, es agradable a Dios. Desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y esta gran cantidad ha sobrado. En el contexto del Nuevo Testamento, ¿por qué los pastores no se deberían de preocupar? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo: con abrigo y sustento, Timoteo, confórmate, no vayas tras el dinero, vas a ser traspasado, como dice el verso 10, de muchos dolores? No caigas en ese engaño, porque a través del Evangelio se puede conseguir dinero. ¿Tú no lo crees? Ve a la católica, prostituye el Evangelio, ¿no? A todos les dicen que son hijos de Dios, pero hijo, échale la cajita, no se te olvide eso, ¿no? Pastores también fraudulentos, lobos disfrazados, lobos rapaces, que no les importa el rebaño. Ve a Pare de Sufrir, ve a Cache Luna, Marcos Witt, enriqueciéndose del Evangelio y no promoviendo el Evangelio de Cristo, falsas doctrinas de prosperidad. Y Dios nos advierte. Aquí es para que meditemos, hermanos, también la falta de confianza en la provisión de Dios crea una tentación. Creían que la piedad era un medio de gran ganancia natural. No quería Pablo que Timoteo cayera en esta trampa. Oye, yo trabajo todo el día ministrando en una iglesia, en una de las iglesias más importantes de la época, y económicamente ando corto.
Y estos hombres de pueblo en pueblo, con mucho dinero, invirtiendo poco tiempo, perfeccionando su retórica, y trae gran ganancia, gran abundancia. Si esto no pudiera haber sucedido en el corazón de Timoteo, ¿para qué le escribe Pablo? ¿Para qué lo alerta? ¿Para qué lo previene? Fíjate lo que dice en el verso 11, 1 Timoteo 6:11. Ya lo comenté hace 8 días. Pero tú, hombre de Dios, no eres cualquier hombre. Eres un hombre de Dios. Huye de estas cosas y sigue la justicia. No te corrompas, no te contamines, no permitas que ninguna falsa enseñanza permee la iglesia. Ese legado le estaba dejando Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Timoteo no era un apóstol, pero no pudo haber sido persuadido Timoteo por las riquezas. Ni siquiera estamos hablando de un poco de dinero, estamos hablando de riquezas, de gente con muchísimo dinero. ¿Qué tenían que hacer? Hablar, perfeccionar la retórica, perfeccionar su escritura, y daba ganancias impresionantes. Si alguien enseña una doctrina diferente a Timoteo y no se conforma a la verdad de Jesús, está envanecido. Y si esa verdad, que es la palabra de Dios, no lleva la piedad a la gente o a ti también, estás envanecido. Estás corrompido, te vas a corromper. ¿Cómo sabemos que las personas estaban corrompidas? Bueno, contenciosos, ¿no? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada que no aceptan la verdad. Si tú conoces a alguien así, en otro pasaje dice, aléjate de ellos. Porque esa doctrina no promueve piedad. Esa doctrina no promueve contentamiento en el corazón. No estamos hablando de mediocridad, ¿verdad? Esa falta de confianza en la provisión de Dios crea una oportunidad para que seamos tentados. Creían que la piedad era un medio de ganancia material, pero la verdad era un medio de ganancia espiritual, eterna, cuando va acompañada de contentamiento. Y vimos que el contentamiento no es que estés conforme si tienes solo un poco de dinero. Contentamiento habla de una autoconfianza completa, de una satisfacción en Cristo, no en nosotros mismos, una satisfacción en la bondad de Dios. Primera de Timoteo 6:9, yo les digo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. El término ruina debe de relacionarse con un desastre material, y perdición está relacionado con la perdición eterna del alma. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. En ese mismo sentido habla del amor al dinero, que tanto se caracteriza en quién? A los falsos maestros. Como ya lo dije, Cash Luna es uno de ellos, contemporáneo, ¿verdad? Marcos Witt. Es una descripción actual, la luz del mundo. Hay unas peores todavía, ¿no? Como la de Marcos Witt, la de Cash Luna, pare de sufrir. Que la gente tiene una necesidad y acude a esas iglesias y le sacan, pero hasta el hígado se puede. Terrenos, carros, casas. Impresionante lo que la gente hace por un milagro. Los carismáticos perdidos con falsas doctrinas, buscando milagros, en vez de buscar la conversión del alma, buscan la transformación física del cuerpo. El corazón del hombre quiere poner a Dios
en segundo lugar. Ellos predicaban la palabra de Dios. Ellos hacían algo también correcto. Predicaban la palabra de Dios. Pero no se examinaban. Y no examinaban sus motivaciones. ¿Por qué predico a Cristo? ¿Por qué lo predico? Porque genera ganancia. Entonces lo sigo predicando. Ahora lo voy a predicar más tiempo porque va a generar más ganancia. La motivación era incorrecto. Estamos viendo, hermanos, que podemos hacer cosas espirituales, como predicar la palabra de Dios, por motivaciones equivocadas. ¿Cuántas personas no predican el Evangelio para seguir teniendo más fama, más autoridad, más reconocimiento? ¿Cuántos hay en tu iglesia, hermano? 400, tengo que subirle. Como si las personas, las almas fueran números. Hoy en día muchos no se dejan moldear también por la palabra. Se vuelven rencillosos, contenciosos. Les gusta discutir. Tienen este espíritu de los falsos maestros. Les gusta discutir porque son contenciosos. No están satisfechos. Ellos siempre tienen opiniones diferentes. Vemos una característica. ¿Por qué? Porque están privados, como dice Pablo, de la verdad. La piedad no promueve rencillas. La Biblia debe de moldear nuestra vida, debe de moldear nuestras intenciones. La palabra de Dios también debe de cambiar nuestras prioridades. Ese pasaje que tanto conocemos de Mateo 6:33, ¿por qué crees que está incrustado a la cuarta parte del libro de Mateo? Es una doctrina tremendamente importante. La gente a veces perdemos de vista las prioridades y eso era un problema. Porque para ellos era el dinero, para ellos era el bienestar, para ellos era la satisfacción del dinero, la seguridad, porque el dinero trae seguridad, aunque sea falsa. ¿Qué hago? Entonces me muevo en conformidad ¿a qué? A esas intenciones. Y eso era un problema. ¿Cómo vemos las prioridades cuando no las entiendes? Por eso desde los cielos se expuso el verdadero evangelio. Busca primeramente el reino de Dios y todas esas cosas necesarias, ¿verdad? La comida, la ropa para el cuerpo, la cobija, el agua, el sustento, van a ser añadidas. Pero el ser humano siempre quiere primero la añadidura, siempre quiere primero la recompensa. Tus intenciones no son correctas. Y por eso empiezan a nacer las falsas enseñanzas. Hay iglesias, hermanos, sin salirme del contexto, que el día de la bandera no predican a Cristo, predican sobre la bandera. El día de los muertos predican sobre los muertos. El 10 de mayo hacen un culto especial a las madres. El día del padre, el día del... El púlpito no es para que cada quien predique lo que le plazca o le parezca. Hay una predicación expositiva donde Cristo debe de ser exaltado. Las vidas son transformadas no por celebrar el 10 de mayo. Las vidas son transformadas porque les predicamos el Evangelio del arrepentimiento y la fe en Cristo. No porque predicamos de los muertos. Necesitamos que no permitir que las falsas enseñanzas vengan a destruir el glorioso Evangelio de Cristo. Necesitamos que las prioridades estén en el lugar correcto. Si dijo, busca el reino de Dios y su justicia, dice, busca primeramente, es porque no se estaba haciendo, porque ellos estaban buscando primero la ropa, la comodidad, ¿verdad? Todo lo que les placía. ¿Era lícito? No, era ilícito. La prioridad era buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios, cuando tú lo haces, se va a encargar de llenar tu aljaba.
de satisfacer todas tus necesidades, no solo uno. Por eso te leí los pasajes del Antiguo Testamento también, para que digas, no solo está en el Nuevo. ¿Qué dijeron los hebreos, los israelitas? Ah, caray, descubrimos que cuando nos arrepentimos y empezamos a llevar la ofrenda a la casa de Dios, sobreabundó la comida, ya no había escasez. Claro, porque cambiaron las prioridades. Y a veces, hermanos, nuestras prioridades son incorrectas. Queremos buscar primero nuestro beneficio, aunque aparentemente sea lícito. Estos hombres, ¿tú crees que cuál era su prioridad? ¿Exponer a Jesús o sus propias necesidades económicas? Sus necesidades económicas. Pero, ¿sabes por qué? Porque lo tengo que decir, había un mal corazón, no un mal entendimiento. Cuando las prioridades las cambiamos, no es porque hay un mal entendimiento, es porque hay un mal corazón. Podemos hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas, como ellos enseñaban, pero las motivaciones eran por dinero. Podemos hacer cosas espirituales, como predicar la palabra, con las intenciones incorrectas, por un beneficio propio, para que Dios me bendiga, voy a obedecer. Como los falsos maestros predicaban la palabra, pero con intenciones equivocadas. La pregunta sería, ¿cómo puedo cambiar mis motivaciones? ¿Tú crees que aquí se encuentran personas que no tengan motivaciones incorrectas? ¿O todo sea perfecto? Pues déjame decirte que te tengo buenas noticias. Si tú tienes las motivaciones equivocadas, ¿cómo puedes cambiarlas? Primeramente tienes que reconocer que tienes motivaciones equivocadas. Te debes de exponer a la iluminación de la palabra de Dios frecuentemente. ¿Cómo sabes? ¿Cómo descubres si tu corazón tiene motivaciones equivocadas? Debes de exponerte continua y frecuentemente a la palabra de Dios para que vaya alumbrando la oscuridad y te des cuenta por qué haces las cosas que haces. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Para escapar de las motivaciones incorrectas debemos de considerar también cómo puedo escapar de mis motivaciones incorrectas. Debemos de considerar el inmenso valor de la piedad y el contentamiento. A veces la gente cree que se viene a la iglesia, se sienta, se ora, se canta y se va, ¿no? Y hay unos pequeños cuantos cambios aislados, un pequeño brillito. Si no vemos la piedad como gran ganancia espiritual, si no vemos el contentamiento, que Cristo es suficiente, esto tiene que ver con la doctrina y la suficiencia de Cristo es suficiente. Cuando estamos vacíos buscamos muchas cosas alternas que no nos van a saciar. ¿Cómo podemos destruir esas motivaciones incorrectas? Dándole el valor que debe de corresponder a la piedad. ¿Qué es eso? ¿Qué dijimos que era la piedad? Eran tres cosas que promueven la devoción: el temor a Dios, el amor por Dios y el anhelo por Dios. Si tú no tienes esas tres características, es que la piedad en ti está muy pequeña. ¿Cómo destruir esas motivaciones? ¿Qué tiene que ver a qué le inviertes tiempo? Y más tiempo que a la propia piedad. ¿Dónde te estás concentrando más? Para que esas motivaciones incorrectas sean alumbradas por el Evangelio. Por eso Pablo no deja pasar, ¿verdad?, en su pasaje lo que dice en el 6. Pero, versículo 6, 1 Timoteo capítulo 6, verso 6.
Pero la piedad, en efecto, es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento, pero ganancia espiritual, ganancia eterna. Y es en contraste con lo que están buscando las cosas materiales, porque nada hemos traído al mundo. Y no solo no has traído nada, nada vas a poder sacar del mundo. El día que te mueras, ¿dónde crees que se va a quedar tu cuenta bancaria, tu casa, tu carro, tus posesiones, por las que tanto luchaste afanosamente debajo del sol? ¿Qué te vas a llevar? ¿Te das cuenta cómo pone en una comparación, en una balanza, las motivaciones equivocadas que te hacen buscar dinero y falsas enseñanzas? ¿O las motivaciones correctas para buscar la piedad? Eso lo dijo desde el verso 3. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué debe de hacer la piedad en algún ser humano? Amabilidad, ¿no? Si amo a Dios, voy a ser amable, porque lo dice en Filipenses, que vuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Qué debe de promover la piedad? Temor a Dios. ¿Para qué? Para no pecar. Amor por Dios. ¿Qué debe de promover la piedad? Que digas, voy a leer la Biblia porque no la he leído en todo el día. O que tengas el deseo, el anhelo de leer su palabra. Creo que hace 8 días repetí un texto. Alguien dijo, ¿cuánto amo yo tu ley? Consecuencia de que amaba la ley de Dios, en ella medito de día y de noche. ¿Qué le dijeron a Josué? Que no se aparte de ti. ¿Quieres que yo te bendiga ampliamente? ¿Quieres que yo destruya a tus enemigos? Que no se aparte de ti este libro de la vida. En él meditarás de día y de noche. Continuamente vas a estar mascando o masticando o rumiando con el camello mis palabras. Continuamente, todo el día. No es que fuera un vago que no tuviera que hacer el rey David, ¿verdad? Pero para poder gobernar Moisés, para poder dirigir Josué, había un mandamiento. Medita en mis palabras de día y de noche. No vas a poder gobernar a 600,000 personas sin la sabiduría de mi palabra, sin la justicia que sale de mi palabra. Recordar que la doctrina correcta genera piedad en el corazón. Los incrédulos, ¿qué hacen? Se dejan de congregar cuando tienen planes o compromisos y anteponen sus prioridades a mandamientos establecidos. ¿Están buscando el reino de Dios y su justicia o están buscando el beneficio que pudiera llevar eso? Deben de arrepentirse y confiar en la provisión de Dios. Ahorita platicaba con un joven. Me decía, es que tengo mucho trabajo. Vente el domingo. Es que tengo mucho trabajo. Vemos que las cosas eternas no tienen el peso en el corazón de las personas. Por la ignorancia, porque siempre están buscando sus propios planes. Debemos de arrepentirnos y confiar en la provisión de Dios. Con su boca alaban a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Hacer cosas espirituales para los incrédulos con deseos o anhelos materiales es incorrecto. La gente siempre está buscando el beneficio y la bendición de Dios, pero no quieren cambiar sus motivaciones incorrectas. Y para los creyentes, aunque ya di muchas aplicaciones, debemos también nosotros de confiar en la provisión de Dios. Debe de haber un esfuerzo humano. Debemos de trabajar para ser bendecidos por Dios, pero que no sea tu prioridad,
que no se anteponga ante el trabajo. Muchos tenemos la fortuna de poder cambiar horarios para poder congregarnos, para poder estudiar, para poder estar continuamente escuchando y estudiando su palabra. Hay gente que tiene un horario de oficina y no puedes hacer mucho. Pero de todos modos, aquellas personas que tienen un horario de oficina no están exentos de meditar de día y de noche en la palabra de Dios. No es una justificación el no hacerlo. Hacer cosas también para los cristianos espirituales con deseos o anhelos materiales habla de la corrupción del corazón. Las hago para que el Señor me bendiga. Voy a ir para que no me diga nada porque me toca el servicio. Aunque vengas y lo hagas, tus motivaciones son muy oscuras, como estos falsos maestros. Predicaban por dinero. Venimos para que nadie me diga nada, para que nadie me llame la atención. Esas motivaciones son totalmente incorrectas. ¿O cuántos creyentes ponen como prioridad sus negocios? ¿De qué habla el pasaje? Del amor al dinero. Empieza a sustituir, ¿verdad? Empieza a depravar o a deplorar un deseo genuino de que Dios sea adorado a través de mi estilo de vida. Ahora el dinero toma un lugar muy importante en las iglesias. El amor al dinero. Dios no es su prioridad, la ignorancia es un pecado. Tampoco debemos de obedecer por la recompensa. Debemos de examinar su palabra con el deseo de estar dispuesto a cambiar lo que demande de nosotros, estar dispuestos a cambiar nuestras prioridades y nuestras motivaciones. La piedad ¿es un medio de ganancia? Sí, pero un medio de ganancia espiritual. Hermanos, una invitación a lo que promovió Pablo en el corazón tierno de Timoteo. Debemos de dejar que la piedad sea o empiece a ser un distintivo de cada uno de nosotros. Muchos, ¿sabes qué fue lo grave? Que los que estaban siendo expuestos y los que exponían falsas enseñanzas, muchas veces estaban en una congregación. ¿Dónde lo vemos? En el verso 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tú crees que Pablo estaba juzgando a los de afuera? No. Si Pablo mismo en otro contexto, en otro pasaje dijo, yo solo juzgo a los que están adentro, a los de afuera los va a juzgar Dios. Ellos estaban escuchando aún buenos mensajes. ¿En qué cayeron? Que el dinero traspasó su corazón. Se extraviaron algunos del conocimiento y de las sanas palabras de Cristo y se torturaron con muchos dolores. Ellos estaban en una iglesia y por un tiempo conocieron la doctrina sana, pero el deseo de su corazón se inclinó por el dinero y se torturaron con muchos dolores. Las consecuencias fueron devastadoras. Hermanos, no pensemos ni por un segundo que su extravío fue un accidente. Se soltaron conscientemente del conocimiento que lleva Cristo. No hay accidentes en las iglesias. Ellos decidieron soltarse. Podemos pensar en todo tipo de decepción de estas personas que fueron traspasados con muchos dolores, fracasos, una conciencia culposa, una conciencia que los acusaba, la gravedad de la pérdida de la comunión con Dios. ¿En qué terminó? En la pérdida de la esperanza de la vida eterna. Se asemejan estos rasgos a la apostasía. Estuvieron un tiempo, tuvieron información del Evangelio y el amor al dinero los sacó de la iglesia. Voy a venir siempre y cuando no tenga tanto trabajo.
y la vida eterna y la esperanza se esfumó por el amor al dinero. A eso nos previene Pablo. Quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo y en muchos, no pocos, y en muchos deseos necios y dañosos. Yo conozco a muchas personas que no disfrutan a sus familias por estar atrás del dinero. Y cuando ya son grandes, ya quieres estar con ellos y ellos quieren estar con los amigos o con la novia. Dirían en inglés, it's too late. Demasiado tarde, ya no puedes regresar el tiempo. Ya no disfrutaste a tus hijos. Ya no disfrutaste a tu esposa. Porque el señor dinero ocupa el lugar más importante. Y muchos padres podemos llegar a decir esos engaños. Oye, pues quieres zapatos buenos, no, entonces tengo que trabajar. Quieres una buena ropita, entonces tengo que trabajar. Pero en Eclesiastés grita todo pulmón, para todo el tiempo debajo del sol. Tiempo para trabajar, tiempo para salir con mi esposa, para disfrutar mi matrimonio, para todo el tiempo. El dinero no es el Señor de nuestras vidas y tenemos que tener cuidado de que no ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Por eso se dio el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre cualquier cosa, por sobre todas las cosas. Pero a veces ponemos a la familia, a veces ponemos el dinero, a veces ponemos muchas cosas dañinas. Y eso es un gran desorden. Vamos a cantar una alabanza. Mari, puedes cortar la predicación. Nos despedimos, les damos las gracias por escuchar la enseñanza y les rogamos que mediten si sus motivaciones son correctas o son incorrectas. Y vuelvan a ver el video, la enseñanza, para que esas motivaciones incorrectas y dañinas las podamos convertir en fortalezas, que es la piedad. Estamos despedidos.